Hola, hoy hablaremos de la materia Administración de bases de datos, acerca de las diferencias entre los gestores Microsoft Server SQL y PostgreSQL. Los integrantes somos Rangel Rivera María Concepción y Reséndiz Pacheco Rolando. Como se muestra a continuación, podemos ver los diferentes logos de Microsoft SQL Server y PostgreSQL. A continuación les mostraremos una breve referencia de los gestores ya mencionados anteriormente. Comenzaremos con lo que es SQL Server. SQL Server es un sistema para la gestión de base de datos producido por Microsoft, basado en el modelo relacional, cuya principal función es la de almacenar y consultar datos solicitados por otra aplicación, sin importar si están en la misma computadora, si están conectadas a una red local o si están conectadas a través de Internet. Por otro lado, Postgres nos dice que es un sistema de gestión de base de datos relacionada a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia Postgres SQL, similar a la BSD o a la MIT, con muchos otros proyectos de código abierto. El desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o por persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que hacía mucho difícil conocer el estado de sus defectos. Bueno, ahora les mencionaremos el espacio HD que existe en nuestros gestores al definir la base de datos. Comenzaremos con lo que es SQL Server. Nos menciona que SQL Server utiliza un ejemplo en el procedimiento almacenado del sistema, que sería sp-space used. Este se utiliza para notificar información de espacio en el disco. El código nos lo muestra a continuación. Para mostrar la información del espacio ocupado por los datos y el registro de una base, también tendremos que hacer otra consulta, que sería system.database-files. Por otro lado, nos menciona que para Postgres existe un par de consultas en PostgreSQL que no dicen el tamaño en megabytes que ocupa la base de datos del sistema. Con este código podemos saber el tamaño de todas las bases de datos del servidor Postgres instalado, el código que a continuación se verifica. Por otra parte, si queremos hacer en Postgres una consulta de datos en particular, sería con el código que está aquí. Y el espacio HD que utilizan nuestros gestores al momento de crear una tabla. En Microsoft SQL Server muestra el número de filas y el espacio de disco reservado, así como el espacio de disco utilizado por una tabla, el igual de las vistas indizadas o colas del service de la base de datos actual, o bien muestra el espacio de disco reservado y el que utiliza la base de datos completa. Con el siguiente syntax podemos verificar el espacio de dicha tabla. Igual nos menciona en Postgres que incluye las tablas todas y también los índices de tablas almacenados en la base de datos. Se denominan entre comillas pg-relation-size y entre paréntesis las reglas. Igual su sintax de creación es la que mostramos aquí en la imagen. El espacio HD al definir llaves y ligas. En Postgres, al momento de consultar el manual de PostgreSQL, en la sección de crear tabla, se evidencia que no existe primary key como en SQL normal. La definición de las llaves primarias y secundarias
se hace con el propósito que haya integridad referencial en la base de datos. En PostgreSQL, la forma de establecer integridad referencial es mediante los taggers. Por otro lado, lo que sería SQL Server menciona que las restricciones primary key se crean automáticamente, igual con un índice clúster único en las columnas. Si aún no existe un índice clúster en la tabla o no se ha especificado un índice no clúster, la columna de la clave primaria no puede permitir valores nulos. Cuando se crea una restricción, se crea un índice no clúster único para exigir una restricción de forma predeterminada. Puede especificarse un índice clúster único si todavía no existe índice clúster en la tabla. En ventajas. Las ventajas de SQL Server son las siguientes. 1. Es un sistema de gestión de base de datos que es útil para manejar y obtener datos de la red de redes. 2. Nos permite olvidarnos de ficheros que forman la base de datos. 3. SQL permite administrar permisos a todo. También permite que alguien conecte su SQLO al nuestro, pero sin embargo podemos decirle que no puede si no queremos, pero a otros sí. En PostgreSQL, instalación ilimitada y gratuita. Gran escalabilidad. Nos permite configurar PostgreSQL en cada equipo según el hardware. 2. PGAdmin. Se trata de una herramienta gráfica con la que podemos administrar nuestras bases de datos de forma fácil e intuitiva. 3. Estándar SQL. Implementa casi todas las funcionalidades del estándar ISO EC 9075-2011 como su potencia y robustez. Desventajas. El Microsoft SQL Server utiliza mucho la memoria RAM para instalaciones y utilizaciones de software. No se puede utilizar como prácticas porque se prohíben muchas cosas. Tiene restricciones en lo particular. 3. La relación y calidad. Y el precio está muy por debajo comparado con Oracle. El PostgreSQL es relativamente lento en inserciones y actualizaciones en bases de datos pequeñas. PostgreSQL está diseñado para ambientes de alto volumen. 2. Soporte oficial. No cuenta con soporte en línea o telefónico. 3. La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias puede llegar a no ser intuitiva si no tienes un nivel medio de conocimiento del lenguaje SQL. En conclusión, Microsoft SQL Server versus PostgreSQL, ¿cuáles son las diferencias? Los desarrolladores describen Microsoft SQL como un sistema de gestión de bases de datos relacionadas desarrollado por Microsoft. Microsoft SQL Server es un sistema de análisis y gestión de bases de datos para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos. Por otro lado, PostgreSQL se detalla como un poderoso sistema de bases de datos relacional de objeto de código abierto. PostgreSQL es un sistema avanzado de gestión de bases de datos relacionales de objeto que admite un subconjunto extendido del estándar SQL. Incluye transacciones, claves foráneas, subconjuntos, disparadores, tipos y funciones definidos por el usuario. Fiable y fácil de usar, alto rendimiento y excelente con .NET son los factores clave con los que los desarrolladores consideran Microsoft SQL Server, mientras que bases de datos relacional, alta disponibilidad y bases de datos de clase empresarial son las razones principales por las que se favorece PostgreSQL. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.